sobre el juicio, algo que todos nosotros debemos tener en nuestras mentes, debemos tener en nuestros corazones, para así nosotros poder hacer lo mejor que podemos viviendo la vida que Dios nos ha regalado. ¿Cuántos estamos listos para enfrentar al Dios del universo el día de mañana? ¿Nadie? Amén, gloria a Dios. Nadie, ni un amén, gloria a Dios, nada se oye por ahí. Bueno, y esa es la razón por la que nos encontramos aquí. Esa es la razón por que los miércoles, según la estructura de nuestra iglesia, nos encontramos en el centro de acción. Esa es la razón por la que el viernes, que es tiempo de oración, de que la congregación nos unimos para orar todos por las necesidades de los cristianos quienes nos rodean, de nuestros misioneros, nuestras necesidades los unos por los otros. Esa es la razón por la que nos encontramos ahí. En especial hoy, que es el día del Señor que todos tenemos hoy, el primer día de la semana, el día del Señor, para comenzar todo bien. Esta es la razón por la que nos encontramos aquí. Porque Dios nos ha llamado, Dios nos ha convocado. Unos hemos escuchado su instrucción, otros medio la hemos escuchado y otros de plano no hemos hecho caso a lo que se nos ha dicho. Dejando lo espiritual fuera. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Jesucristo murió por nuestros pecados? Todos. O sea que no necesitamos ni siquiera ir a la iglesia para saber eso. ¿Sabes que cuando yo estaba en la escuela, yo creo que fue como en el 3er o en el 4º grado, nos enseñaron la creación? En aquellos tiempos aquí en Estados Unidos todavía se estaba enseñando la creación de acuerdo a lo bíblico, y se nos enseñó la creación por medio de Adán y Eva y cómo todo esto surgió y estas cosas. Y inmediatamente después de ese tema de la creación con Adán y Eva, ¿sabes qué le seguía? La creación por medio de la evolución. Y con esto te digo que no era necesario haber ido a la iglesia para que los niños de 3er o 4º grado estuviéramos oyendo que había un creador del universo, que había un creador que había hecho todas las cosas. Y si nosotros seguimos buscando, nos vamos a dar cuenta que este creador, un día en el futuro, no muy lejano, porque si tú has estado leyendo los evangelios, Jesús te dice: habrá terremotos, habrá pestes, habrá rumores de guerras, habrá esto, habrá lo otro, y eso quiere decir que el tiempo ya está cerca. Un día tú y yo estaremos ante nuestro Creador para dar cuenta de lo que hayamos hecho, tengamos a Jesucristo o no tengamos a Jesucristo. Y esto es lo que Jesús nos está diciendo ahí en el capítulo 25. El capítulo 25 de los versículos 31 al 46. Y vamos a irnos por partes, si no vamos a estudiar esto, no lo vamos a ver en detalle, sino aquí vamos a estar todo el año. Del 31 al 46 dice lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda:
apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no vinisteis. Entonces también ellos le dirán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Oremos. Padre celestial que estás en los cielos, grande y misericordioso Señor, nos humillamos ante ti, mi Señor, sabiendo que somos tu creación y que por medio de Cristo Jesús hemos llegado a ser hechos hijos tuyos por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Mi Señor, y nos gozamos en tu presencia, sabiendo que en Cristo Jesús no llegaremos a esa condenación, sino que en Cristo Jesús pasamos a la vida eterna, en Cristo Jesús pasamos a tu presencia. Y mi Señor, rogamos por aquellos que aún no han llegado a Cristo Jesús, para que no vayan a ese lugar donde no habrá Dios, donde no habrá vida, donde no habrá consuelo alguno. Y mi Señor, el deseo más grande tuyo es que nadie perezca, sino que todos lleguemos al arrepentimiento para entablar una relación contigo. Mi Señor, ayúdanos a ver y a entender un poco de estos pasajes que tú estás citando aquí en el libro de Mateo, para que nuestros corazones puedan alinearse a tu voluntad y comenzar a hacer las cosas como tú mandas. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mientras tú y yo miramos a nuestro derredor, especialmente viviendo en este país donde se ha dicho que es el país donde fluye la leche y la miel, dando referencia a donde el pueblo de Israel iba a la tierra prometida, entraron a Jericó y Dios les dijo: yo les enviaré a la tierra que fluye leche y miel, o sea que había abundancia. Y la razón por la cual tú y yo nos encontramos en este país es porque aquí hay abundancia de oportunidades. Hemos venido a tener una mejor vida, hemos venido a vivir un sueño, saliendo de nuestra pobreza y saliendo de las cosas que nos detenían de hacer lo que nosotros en nuestros sueños teníamos pensado hacer. Sin embargo, el hombre en su mayoría, o sea, hablando del hombre, hablando del ser humano, en su mayoría vivimos como si fuéramos eternos, haciendo y deshaciendo a nuestro gusto. Yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello. Y Pablo nos dice en Corintios: todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Nosotros que estamos en Cristo Jesús, se nos ha dado un nuevo entendimiento en el Espíritu Santo. ¿Sí? Y esto es lo que está hablando Jesús aquí. Jesús está diciendo: un día yo regresaré y juntaré a todas las naciones, toda lengua y toda nación. Y yo apartaré a los justos a mi derecha y los injustos a mi izquierda, los corderos de los cabritos. Mi pregunta es: ¿a qué lado quieres estar tú? ¿Del lado de los cabritos o del lado de los corderos? Y todos queremos estar al lado de los corderos, ¿va? No, amén. Todos queremos estar al lado de los corderos, porque el lado de los corderos es el lado de favor, del favor de Dios, al lado derecho, donde todos entraremos en el gozo del Señor cuando sea el tiempo. Pero no podemos ignorar que al mirar a nuestro derredor todos vivimos como si fuéramos eternos, haciendo lo que nos viene en gana, aún estando dentro de lo que es el reino de Dios, salvos por la sangre de Cristo Jesús. No hay temor alguno del castigo futuro, no hay temor alguno de las consecuencias que día tras día se van acumulando. Oyen
y muchos saben que hay un Dios en el universo, un creador de todas las cosas, y que hay un juicio no muy lejano que se va a llevar a cabo en cuanto a todas las cosas que tú y yo hacemos, decimos y pensamos. Pablo lo dice de esta manera, que en aquel día, y más al ratito vamos a ver un poquito más de eso, que en aquel día Dios sacará los secretos de los hombres para llevarlos al juicio. O sea que por aquellas cosas, todas esas cosas saldrán a la luz. Y lo que tú y yo estamos aprendiendo a hacer en esta tierra mientras seguimos a Jesucristo es a vivir con transparencia. Lo hemos dicho varias veces, que de la misma manera que mi persona es aquí dentro de la iglesia, dentro del templo, dentro de la hermandad, es la misma transparencia que debo tener allá afuera con los del mundo y con todos los con quienes yo me rozo. E igual manera tú, porque tú eres salvo por medio de la sangre de Cristo Jesús. La Escritura es muy clara en avisarnos vez tras vez en cuanto a un juicio que nos espera a cada uno de nosotros, y no podemos ignorar eso. Tenemos que tomar conciencia de eso. Dios ha fijado un día en el cual convocará a todo ser humano que ha existido sobre la faz de la tierra y pedirá cuentas por lo que se ha vivido en este mundo, basado en las acciones y la fe que cada persona poseemos, que cada persona hemos obtenido del Espíritu Santo. Este juicio determinará el destino eterno, recompensando a los creyentes y condenando a quienes han rechazado a Dios. ¿Hemos rechazado a Dios? Acabo de decir que necesitamos vivir con transparencia. Sí, hemos rechazado a Dios, aún estando nosotros dentro de la iglesia. O sea que nosotros tenemos que sincerarnos con nosotros mismos para poder llegar a ese punto donde nosotros vamos a vivir para Cristo y no vivir para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios un día convocará a toda la humanidad y Dios va a juzgarnos de acuerdo a lo que tú y yo hayamos hecho. Primeramente, lo que Jesús está hablando aquí en estos versículos, quiero darte un panorama, un ojo de pájaro, como quien dice. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 12, nos dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y aquí nos está hablando del juicio de quien no cree en Jesús. Aquellos que están a la izquierda, aquellos que Jesús ha puesto a su izquierda, o sea, los cabritos, como los nombra ahí en el pasaje. Esas personas serán juzgadas por las cosas que hicieron mientras estaban en este mundo. ¿Qué cosa podemos hacer tú y yo buena fuera de Jesús? Nada. La palabra de Dios es bien clara en decirnos que absolutamente nada. Porque ¿quién es bueno? Dios. Solamente Dios es bueno, y Dios, actuando en la persona que cree en Cristo Jesús, es quien lleva a hacer las cosas que hacemos, o sea, nuestras obras buenas. Y estas personas que están ahí en lo que se le llama el gran trono blanco, si tu Biblia es de estudio o tal vez tiene un título, ahí dice el juicio del gran trono blanco, ahí lo dice arriba. Pero este pasaje dice que los muertos, y los muertos somos todos aquellos que no tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Estaremos de pie ante Dios para dar cuenta por lo que hayamos hecho mientras estuvimos en esta vida, de acuerdo a las obras que hayamos hecho. Ahora, estas personas serán juzgadas. Jesús también aquí en el capítulo 25 de Mateo nos dice que los creyentes también seremos juzgados. Nos dice en segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno
o sea malo. No podemos vivir nuestras vidas si tenemos la salvación en Cristo Jesús como si fuéramos eternos. Tenemos una responsabilidad la cual necesitamos nosotros poner por obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestras mentes y vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Creemos en sus promesas? ¿Creemos en su palabra? ¿Creemos que Él vendrá? Y tú y yo necesitamos vivir de acuerdo a ello. Pero viendo a nuestro derredor, parece que fuéramos eternos. Ya tengo la salvación en Cristo Jesús, ya no tengo que hacer nada más. Estamos en un error. Estamos en un error. El creyente también tendrá que comparecer ante el Rey de Reyes y Señor de Señores para dar cuenta por todo lo que hizo mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El incrédulo estará ante Dios para dar cuenta por todo lo que hizo y será echado fuera porque no se encontrará obra buena escrita en esos libros que menciona. Pero el creyente sí. No todo lo que hacemos es bueno, pero sí habrá cosas buenas. Entonces el creyente comparecerá ante el tribunal de Cristo para recompensa. Y tú y yo tenemos que preguntarnos en Cristo Jesús, ¿qué es lo que estamos haciendo que es catalogado como bueno? Que nos va a ayudar a obtener la recompensa que Jesucristo tiene para nosotros. ¿Cuántos les cuesta ser fiel? Y si tú eres fiel, y no estoy hablando de ser fiel a la iglesia, no estoy hablando de ser fiel a tu pareja, no estoy hablando de ser, yo estoy hablando de ser fiel en general. En general. En tiempos pasados, y esto lo comentaba con Griselda, hemos tenido algunas personas en la iglesia y siempre hemos batallado con nuestros trabajos, siempre. Y a unas de estas personas estaban trabajando bien, estaban trabajando estable, no estaban ganando una gran cantidad de dinero, pero no les faltaba comida en la mesa, tenían su diezmo aparte y lo diezmaban y comían y tenían su carrito y hacían. Pero de repente salió una oportunidad. Resulta que la oportunidad iban a ganar lo doble de lo que estaban ganando, pero no iban a poder llegar ni al centro de acción ni los domingos a la iglesia. O sea que de vez en cuando iban a poder llegar. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición nos está mandando Dios! ¿Fueron fieles? ¿A qué fueron fieles? Al dinero. ¿El dinero nos va a juzgar en aquel día? ¿O nos van a juzgar los bienes que vamos acumulando en aquel día? ¿Me están escuchando? ¿Sí están despiertos, va? Porque el hecho de que tú y yo vivamos en Cristo Jesús no quiere decir que ya la tenemos hecha y no tenemos que hacer absolutamente nada más. Tú y yo tenemos una responsabilidad con Dios, no con la iglesia, no con los hermanos de la iglesia. Tú y yo tenemos una responsabilidad con el Dios del universo. Él nos ha dado a Jesucristo como Salvador, el cual nos libra de la condena, de su ira. Pero sí tenemos la responsabilidad de hacer las obras que Cristo Jesús nos ha encargado hacer. ¿Cuáles son esas obras? Joel se las preguntó hace rato. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el día del fin del mundo. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Llueva, truene o relampaguee, haya terremoto, haya hambre, haya peste, haya lo que haya. Eso es lo que como hijos de Dios, mientras tengamos aliento sobre la faz de esta tierra, tenemos que hacer, porque un día estaremos ante el Rey de Reyes para dar cuenta por lo que hayamos hecho mientras estuvimos en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Por consiguiente, el Rey de Reyes manda a todos a que nos arrepintamos. En Romanos capítulo 2, versículo 5 nos dice lo siguiente: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Qué tanto cuesta arrepentirse? O más bien me contaron de un varón por allá en la tierra de Don Juan, allá en El Salvador. Cuando yo comencé a rolarme con los líderes de la iglesia, y había un señor que se había convertido allá en la tierra de aquí de Don Juan, y él salió a la calle a predicar el evangelio, y estas personas no le hacían caso, no querían escucharlo. Fue después del tiempo de la guerra que sufrieron aquel país. Recuerden, este señor se había salvado y él tuvo una gran idea. Él salió con su machete un día a predicar el evangelio, y todo aquel que no se quisiera arrepentir recibía unos cuantos machetazos. ¿Sabes cuántos se arrepintieron? Un montón. Un montón se arrepintieron. ¿De qué se arrepintieron? Se arrepintieron de no recibir sus machetazos, que merecidos se lo tenían. Dios no está tratando de persuadirnos con un machete al arrepentimiento. Dios está buscando persuadirnos al arrepentimiento escribiéndonos una carta de amor que se llama Biblia, y que nos predica y nos habla de la verdad, nos habla de los juicios, nos habla de la grandeza de nuestro Dios, y que Él nos está esperando, que nosotros necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, humildemente llegar al conocimiento de Cristo Jesús y comenzar a caminar con su Espíritu Santo para crecer en sabiduría, para crecer nosotros en espíritu y poder agradarle a Él en todo tiempo. Pero por nuestra dureza de corazón atesoramos para el día del juicio la ira de Dios. ¿Sabes de qué nos está salvando Dios cuando nos dice vengan al arrepentimiento? Dios nos está salvando de Él mismo, porque la ira de Dios es la que va a venir a hacer juicio con todo aquel que lo rechace. La ira de Dios, Dios nos está salvando de Él mismo. He ahí la razón por la cual nos llama al arrepentimiento vez tras vez tras vez. Si tú estás aquí hoy, ¿sabes qué está haciendo Dios? Llamándote al arrepentimiento. Y tú tal vez estás pensando, pero es que yo ya tengo mi vida en Cristo Jesús. Dios te está llamando a que tú vengas al arrepentimiento y que tú mejores tu vida en Él. ¿Y de qué me tengo que arrepentir? De muchas cosas que ya esta mañana pasaron por tu mente, para que Cristo Jesús trabaje en nuestros corazones como necesita trabajar, y tú y yo nos sigamos purificando. Que la dureza de nuestro corazón no nos aleje de la presencia de Dios, porque un día estaremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta por lo que hayamos hecho. A la misma vez que Dios nos llama al arrepentimiento, nos manda a ti y a mí a hablar de su palabra. Mateo capítulo 12, versículo 36 nos dice: mas yo os digo que que todas las cosas, no nos manda, todavía no llegamos ahí, nos manda a que nosotros guardemos lo que decimos. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? ¿Queremos tú y yo hablar los unos con los otros? ¿Tenemos derecho de enojarnos? ¿Sí va? ¿Tenemos tú y yo derecho de entristecernos? ¿Qué es lo que mayormente nosotros decimos cuando nos enojamos?
No lo tienes que decir porque vas a tener que venir a arrepentirte. Pero tú y yo necesitamos recapacitar. Porque no somos más del mundo, así es que no debemos estar actuando más como del mundo. Necesitamos cuidar la manera en que tú y yo hablamos y conversamos, porque de cada palabra que salga de nuestras bocas vamos a tener que dar cuenta por ello. Pablo en una de sus cartas nos dice que tú y yo tenemos que hablar todo lo que es bueno para la edificación del cuerpo de Cristo. Que si tú y yo estamos teniendo una conversación fuera de lo que es el servicio de la iglesia, ¿sabes qué debe de estar haciendo esa conversación que tú y yo estamos teniendo? Debe de estar edificando nuestras vidas para la honra y gloria de Dios. Si estamos hablando del trabajo, debe de estar edificando nuestras vidas para la honra y gloria de Dios. Si estamos hablando del fútbol, que por cierto ahorita nadie sabe otra cosa más que fútbol, debe estar edificando nuestras vidas para la honra y gloria de Dios. He ahí la razón por la cual Dios nos llama. Hechos capítulo 17 versículos 30 y 31 nos dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. O sea que nos llama al arrepentimiento. Nos llama al arrepentimiento porque un día vendrá el juicio y nos nombrará y nos llevará a recompensarnos o a castigarnos, una de dos, los de la derecha y los de la izquierda, por aquel varón. ¿Quién es aquel varón? Jesucristo, a quien Él levantó de los muertos para su honra y para su gloria. El juicio es la culminación de todas las cosas. Dios castigará la injusticia y la maldad que ha sucedido a través de toda la historia. He ahí la razón de los libros. Es como, y no podemos imaginarnos nosotros, pero es como que si Dios tuviera un libro para cada uno. Y Dios ha puesto a un ángel allí a escribir. Juan, a ver, ¿qué ha dicho Juan? ¿Qué dijo Juan? Joel. Y ahí está anotando. ¿Te puedes imaginar? No tenemos la capacidad de. ¿Cuántas personas habitamos sobre la faz de la tierra? Unos 8 billones. No millones, billones. Y Dios tiene cuenta de cada uno. Y no solamente de los que habitamos ahorita, sino de los que han habitado en toda la historia del mundo. He ahí la razón por la cual yo pienso que a veces nosotros pasamos desapercibidos como si fuéramos eternos, haciendo, al fin y al cabo, ¿a poco crees que Dios se va a fijar en mí? Y la respuesta es sí, Dios se está fijando en mí. Punto número 1. Está establecido que Jesús será el juez. Jesús será el juez. Aquel Cordero que humildemente vino y habitó entre nosotros y tomó forma de hombre, se hizo como uno de nosotros, será el juez en aquel día. El versículo 31 nos dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Jesús vino bajo la ley en su ministerio terrenal a enseñarnos y darnos el evangelio. Vino humildemente, nacido de una mujer. Ahora en esta vez que venga, no vendrá humildemente, Él vendrá en gloria. Y cuando Él se presente, se sentará en su trono de gloria y apartará los unos de los otros para hacer juicio. Jesús será el juez.
ese Cordero que te salvó es el mismo que te juzgará en aquel día. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 nos dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Quién juzgará a los vivos y a los muertos? Jesús, Jesucristo, aquel que murió por nosotros, es el mismo que juzgará. Timoteo es recordado por su maestro Pablo que su servicio está siendo observado por Dios, lo cual sirve como motivación para ser fiel. Fíjate bien, motivación para ser fiel. ¿Quién está observando tu servicio? Clemente, ¿quién está observando tu servicio? Margarita, ¿quién está observando tu servicio? Oh, no, un ángel. El arcángel Miguel. No, es Dios que está observando nuestro servicio. No es cualquiera, es Dios que está observando nuestro servicio, a ver qué tan fieles tú y yo somos a lo que Él nos ha mandado hacer, decir y pensar. Recuerda que el Espíritu Santo no nos está guiando de adentro hacia afuera. Nos está guiando desde nuestro interior para que nosotros podamos ir afuera y manifestar la gloria de Dios en nuestras acciones, en la manera que hablamos, en la manera que hacemos nuestra presentación al mundo. Es el Espíritu Santo. La fidelidad que nosotros aprendemos a tener mientras estudiamos la Escritura y seguimos al Espíritu Santo nos ayuda a soportar las aflicciones y a mantenernos firmes ante todo el rechazo que pueda suceder mientras vivimos sobre la faz de la tierra. He ahí la razón por la cual necesitamos animarnos. He ahí la razón por la cual Pablo animaba a Timoteo. Y yo estoy aquí tratando de animarte a ti. Y estoy buscando que tú me animes a mí para mantenernos fiel, porque el juez será el Señor Jesús. En Hechos capítulo 4 versículo 10 nos dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios. Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. No solamente sabemos que Él es el juez, sino que tú y yo tenemos la responsabilidad de predicar, de anunciar, de claudicar que Jesús es el juez que juzgará tanto a los que le conocen como a aquellos que no le conocen. Y tú y yo estamos en Cristo Jesús. Tenemos esa responsabilidad de predicar el Evangelio, de avisarle a las personas que Jesucristo les juzgará un día en el futuro. Aquí en este versículo de Hechos 4:10, Pedro, al igual que Pablo, está afirmando lo mismo. Y recuerda a los gentiles que están en la casa de Cornelio. Aquí están en la casa de Cornelio, en el capítulo 4, que Jesús es el juez de vivos igual que de muertos, que por consiguiente al creyente, al que está vivo por Cristo Jesús, le ha sido dado el mandato de predicar, de testificar que el Señor regresará en gloria y apartará los unos de los otros y juzgará a cada uno según sus obras. Y tal vez puedes pensar, bueno, pues no, que no éramos salvos por obras. No somos salvos por obras. Somos salvos por Cristo Jesús. Pero una vez que tú y yo estamos en Cristo Jesús, la única manera que tú y yo podemos mostrar nuestra fe y fidelidad es por nuestras obras. Es lo único que tú y yo podemos ver. He ahí la razón por la cual estamos aquí. Si no, Dios ya nos hubiera llevado con Él. Mientras tú y yo obramos en este mundo siguiendo al Espíritu Santo, es que podemos mostrar nuestra fe los unos para con los otros, nuestra fidelidad los unos para con los otros y con nuestro Dios. Es más,
Una de nuestras armas espirituales que decimos llevar a la práctica es ¿qué cosa? Testimonio. Y testimonio tiene que ver con nuestra fidelidad, tiene que ver con nuestra fe, tiene que ver con guardarnos del mal, siendo fiel a aquello que Dios nos ha llamado a hacer. En Juan capítulo 5 versículos 26 y 27 nos dice: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Jesucristo tiene autoridad de hacer juicio, y Jesucristo tiene vida en sí mismo porque Dios le ha dado tal autoridad. En el mundo antiguo, Dios es reconocido como el único ser que no depende de nada más para existir. Y esto lo podemos ver en el Antiguo Testamento vez tras vez. Él es el fundamento, Él es la fuente de toda la vida. Al decir que el Padre ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo, Jesús está afirmando su igualdad divina con el Padre. Y esto es lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Especialmente allá en Filipenses capítulo 2 versículos de 5 al 11, donde Jesús nos dice que Jesús no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de toda su realeza, de toda su grandeza, de toda su majestad, para venir a ser como uno de nosotros y enseñarnos el camino por el cual caminar para agradar a Dios. Y ahí la razón por la cual tiene autoridad. ¿Queremos nosotros tener la autoridad de Dios como iglesia? ¿Sabes qué tenemos que hacer? Ser fiel, apegarnos a los mandamientos de Dios, guardar la fe, exhortándonos los unos con los otros para poder lograr lo que Dios nos ha mandado hacer. Jesús tiene vida en sí mismo y Jesús tiene autoridad. El Padre ha dado a Jesús la autoridad final para ejecutar el juicio sobre la humanidad. Y este asunto de Jesús es el juez a quien vamos a enfrentar, nos lo da en profecía allá en Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14, que fue dicho mucho antes del nacimiento de Jesús. Y dice lo siguiente: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Sabes de quién está hablando? Del Rey de Reyes, Señor de Señores, que juzgará a las naciones, que juntará toda lengua, toda tribu y toda nación, y apartará los unos de los otros. Es el mismo que nos ha salvado y que nos llama a la salvación y al crecimiento espiritual. Hoy está establecido que Jesús será el juez al cual toda la humanidad nos vamos a enfrentar. Punto número 2. Está establecido que Jesús como juez juzgará a los creyentes. Y esto lo podemos ver en los versículos 35 al 40. En esos versículos Jesús hace o sea que Él dice: estuve en la cárcel y viniste a visitarme. Estuve enfermo y viniste a atenderme. Tuve hambre y me diste de comer. Y parece que los justos en el versículo 45 o 44 creo que es, pasan desapercibidos. ¿Y cuándo estuviste en la cárcel? ¿Y cuándo tuviste hambre? ¿Y cuándo te sustentamos? ¿Cuándo te atendimos? ¿Cuándo te servimos? Y creo que así estamos hoy en la iglesia. Nos encontramos nosotros haciendo nuestra propia cosa, ocupados supuestamente en las obras de la iglesia, preocupados por una cosa y por otra. Y en ocasiones no tiene nada que ver con Cristo.
porque no estamos atendiendo las necesidades los unos de los otros. Y por el otro lado, habemos unos que solamente estamos ocupados en llenar las necesidades de las personas, dejando la relación con Dios. Cuando primero llegamos aquí a Livingston, había una señora que estuvo llegando con nosotros y ella nos contaba que en su juventud ella había aceptado a Jesucristo como su Salvador, pero no quería ir a la iglesia. Ella solamente quería hacer obras para Dios, porque eso le satisfacía. Entonces ella agarraba su guagua. ¿Saben lo que es una guagua? Su station wagon. Ella tenía una station wagon, su guagua. Y ella se iba los domingos por los barrios y recogía gente que quería ir a la iglesia y llenaba su guagua de gente, iba y los dejaba en la iglesia. Y les preguntaba, ¿a qué hora salen? No, pues salimos a tal hora. Ok, aquí estaré listo para llevarlos a casa. Y ella a esa hora estaba enfrente de la iglesia, llenaba su guagua y repartía a las personas cada uno en su casa. Estaba sirviendo, decía ella. Y ese mismo concepto tenemos algunos que estamos en la iglesia. Y déjame reventar tu globito, porque eso no es servir. Eso no es servir. Sería el mismo concepto que tú tienes un empleo en Walmart y no llegas a ponchar tarjetas, solamente llevas personas a que compren cosas en Walmart. Tú no vas a recibir un cheque. ¿Sí me entendieron? Tú no vas a recibir un cheque. Nuestra responsabilidad es directamente con el Rey. Y el Rey viene primero. Si el Rey no nos da instrucción, nosotros no tenemos por qué movernos. Si el Rey no habla, nosotros no tenemos a dónde ir. En Romanos capítulo 14, versículos 10 al 12, dice lo siguiente: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Es importante tener en cuenta que este juicio es para evaluar las obras del creyente en Cristo Jesús. Las obras del creyente en Cristo Jesús. No las que tú quieres hacer, no las que deseamos hacer, no aquellas que nos llaman la atención, sino las obras en Cristo Jesús. Y Jesús ya nos dijo qué es lo que tú y yo tenemos que hacer. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar. ¿Sabes qué quiere decir guardar? A poner en práctica todas las cosas que Él nos ha dejado. ¿Dónde están todas las cosas que Jesús nos ha dejado? Aquí. Aquí. Y te vuelvo a preguntar, como lo hice no hace mucho, ¿cuánta Biblia tú y yo sabemos? ¿Cuánta? Y no es solamente de saber aquí en nuestra mente, sino es de saber en nuestro corazón. O sea, haberlo vivido para poder enseñarlo correcta y apropiadamente. Jesús no estaba enseñando solamente porque sabía en su mente. Jesús estaba enseñando porque de corazón Él quería agradar al Padre. O sea que Él vivía lo que enseñaba. Y es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer. Porque un día seremos juzgados. Un día estaremos ante Dios. O sea, no es solamente de juzgar y hacer juicio, sino que es de practicar, vivir la palabra de Dios, hacer juicio.
Juan capítulo 5, versículo 24 nos dice: de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Tú y yo no seremos condenados, tú y yo no enfrentaremos la ira de Dios. ¿Por qué? Porque hemos pasado de muerte a vida. Los muertos son los que están ante el gran trono blanco, y los que tenemos vida estaremos en el tribunal de Cristo para recibir recompensa. Los muertos recibirán castigo eterno, y los del tribunal de Cristo que tienen vida recibirán recompensa. Romanos capítulo 8, versículo 1 nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a ¿qué? Al Espíritu. ¿Andamos tú y yo conforme al Espíritu? A ver si oigo un amén por ahí. Mira, tampoco quiero ser muy duro, pero tú y yo necesitamos detenernos y pensar si estamos haciendo lo que nuestro Señor nos ha mandado hacer. Y estaba platicando con los hombres allá antes de entrar aquí al servicio. Hay veces que yo me quiero dar por vencido. No miro resultados. Esto se vuelve difícil, se vuelve pesado. Y luego me llega una queja por aquí, otro problema por allá, y parece que me quisiera dividir para poder abarcar hacer todas las cosas. Y realmente lo que termino haciendo es, mejor tiro la toalla. Si tiro la toalla, ¿quién me llamó a hacer lo que estoy haciendo? Yo he dicho que es Dios. Y si yo estoy diciendo que es Dios, entonces yo tengo que buscar la manera de mantenerme fiel. Y la única manera de mantenerme fiel es yo manteniéndome en la Escritura. Estoy hablando de mí. Ahora te voy a preguntar a ti: ¿cómo te vas a mantener fiel? Porque se me hace que tú no tienes problemas, ¿va? Tú no tienes dificultades. A ti no se te atraviesan las cosas abriendo los ojos, ¿va? A ti no. A todos. Especialmente tratando de caminar con Jesús, se nos van a atravesar problema tras problema tras problema. Y lo que el enemigo quiere es que nosotros botemos a la basura todo lo que hemos obtenido hasta este punto, sea lo que sea. O sea, que seamos infieles, que dejemos de hacer, que dejemos de guardar. Y tú y yo en Cristo Jesús no podemos darnos ese lujo. Ya no tenemos condenación. No hay condenación para quien está en Cristo Jesús. Si tú y yo perdemos la vida en esta batalla, en esta guerra, ¿sabes a dónde despertamos? En la gloria de Dios. En la gloria de Dios. ¿Cómo no me vas a decir que no le vas a echar todas las ganas del mundo a este asunto de Cristo Jesús? Ya no hay condenación. Sí, llegaremos al juicio para dar cuenta por lo que hayamos hecho, pero no hay condenación. Se anima al creyente a construir su vida en Cristo, y todo lo cual le rodea, sea para honra y gloria de Dios. Aquí en el pasaje de Mateo menciona comida, bebida, bienvenida, ropa, cuidado y visita. O sea que Jesús dice: estuve en la cárcel y viniste a mí, tuve hambre y me diste de comer. Menciona esas cosas, y algo que me llamó mucho la atención estudiando en cuanto a esto, que Jesús está diciendo estas cosas. ¿Quién de nosotros no puede llenar estas necesidades? Comida, bebida, bienvenida, ropa, cuidado y visita. ¿Quién de nosotros no tiene la capacidad de llenar esas cosas?
Y no estoy hablando de un mes de comida. Si uno aquí de nosotros tiene hambre y no tiene para comprar una hamburguesa, ¿alguien se la puede comprar? ¿Alguien de nosotros? Bueno, así están despiertos. Si uno de nosotros está en el hospital, ¿alguien no puede ir a visitarle? Claro que no, todos tenemos la capacidad. Si alguien está en la cárcel, podemos ir a visitarle y verle. O sea, que estas cosas de las cuales está nombrando Jesús aquí, no está diciendo que son para los ricos, no está diciendo que son para cierta categoría de personas en general. Jesús está diciendo que estas cosas, comida, bebida, bienvenida, ropa, cuidado y visita, todo mundo lo puede hacer. En otras palabras, no hay excusa. No hay excusa de que no sirvamos al Rey de Reyes, en especial teniendo a Jesucristo como nuestro Salvador. Recuerda, tú y yo también seremos juzgados que estamos en Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 3 versículos 3 al 15. Ya para terminar con este punto. Y si alguno sobre este fundamento, el fundamento siendo Cristo Jesús, alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por el fuego. Lo que estos versículos nos están diciendo es que tú y yo debemos edificarnos los unos con los otros, no con heno, madera y hojarasca, los cuales son perecederos. O sea, son más fáciles de conseguir, pero no son duraderos. Sino que tú y yo debemos estar edificando nuestras vidas con oro, plata y piedras preciosas. Oro, plata y piedras preciosas son difíciles de encontrar y cuestan. Y nos está dando la referencia que el yo edificar tu vida y tú edificar mi vida no va a ser una caminadita por el parque. Todos tenemos diferente carácter, todos tenemos diferente nivel de sabiduría y de aprendizaje. Y con algunos será más difícil. Y Dios no está diciendo, ay, no, es que con eso está difícil, déjalo. No. Tenemos que invertir y tenemos que seguir constantes. Tenemos que buscar la manera de edificarnos los unos con los otros, porque un día estaremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta por lo que hayamos hecho. Va a costar. Va a costar. Y estoy seguro que tal vez hasta podamos salir enojados, disgustados, debido a la instrucción. Pero si nos mantenemos fieles, seremos recompensados adecuadamente. Alguien me mandó un video esta semana con todas las locuras que están sucediendo a nuestro alrededor, porque los padres hoy en día somos demasiado suaves y dejamos a los hijos hacer lo que se les venga en gana. Y estaba un jovencito por allí, un teenager, un adolescente pues, haciendo sus movidas y haciendo sus videos de gracias y portándose como loco y todas esas cosas. Y enseguida sale uno más grande y le dice, gracias papá, porque cuando era niño tú me diste duro. Dando a entender que le dio con la chancla, le dio con el cinto y le dio con lo que tuviera en mano para tratar de enderezar su comportamiento. Mientras estamos siendo disciplinados, no entendemos el porqué de la dura disciplina. Pero una vez que obtenemos un poco de juicio, damos gracias porque la disciplina fue dura. Y es lo mismo para con nuestro Dios. A veces no vamos a entender
el por qué estamos pasando lo que estamos pasando, pero no tenemos permiso de darnos por vencidos, sino que necesitamos ser fieles porque un día estaremos ante el Rey. Punto número 3. Está establecido que se juzgará a los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Los incrédulos son todos aquellos que han rechazado a Dios. Y déjame decirte que habemos muchas religiones sobre la faz de la tierra que decimos predicar a Jesucristo, pero en la predicación estamos rechazando a Dios. ¿Ustedes saben lo que es un guaje? ¿Sí? Si sabes lo que es un guaje, levántame tu mano. Porque si no, no vas a entender el concepto. Se dice que Dios no necesita guajes para nadar. ¿Sí? Me acuerdo que mi abuelito cargaba agua en un guaje. Se hace la concha dura de las calabazas y le hacía un hoyo arriba y le ponía un tapón para que guardara y el agua se mantenía fresca. Ok, ese guaje sin agua con el tapón arriba guarda aire y lo usaban para meterse al agua y aprender a nadar. ¿Sí? Porque el guaje los estaba sosteniendo sobre el agua. Dios no necesita guajes para nadar. Dios es suficiente. Dios es autosuficiente y es el único que es autosuficiente. ¿Sí? Así es que si la religión cualquiera que sea que nosotros nombramos está predicando a Cristo no de acuerdo a la Escritura, está poniéndole lo que Dios no necesita para ser adorado. Jesús lo dice una y otra vez. Una y otra vez. El Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Y no necesita nada más. Y eso es lo que tú y yo necesitamos ser. Eso es lo que necesitamos enseñar al incrédulo ser. Y por eso se les llama incrédulos. Si no creemos en Jesucristo como Salvador y suficiente, entonces no estamos creyendo en Dios como Él se nos revela en la Escritura. Apocalipsis capítulo 20 versículo 12 nos dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante el trono, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Al igual que el Rey bendice a quienes están a su derecha por realizar esos actos de misericordia, también maldice a quienes están a su izquierda por fallar en hacer esos actos de misericordia. ¿Qué es lo que nos ha traído a la fe salvadora? La gracia de Dios, porque Dios tuvo misericordia y por eso su gracia fue derramada, lo cual nos alcanzó por su misericordia. Nos alcanzó para que tú y yo pudiésemos escuchar la palabra de la predicación. Y esta palabra sigue siendo predicada en la actualidad, alcanzando o tratando de alcanzar el mundo entero, quien no cree en Jesús, quien no cree en Dios. Según podemos ver en la Escritura, este juicio incluirá grados de castigo, pues los muertos serán juzgados según sus obras. O sea que en el juicio serán evaluados de acuerdo a las obras que hayan hecho. Y nuevamente sale al relucir, y lo vemos allí en los versículos del 41 al 45. Comida, bebida, bienvenida, ropa, cuidado y visita. Y dice Jesús: no hiciste, no me diste de comer, no me visitaste, no me sustentaste, no me arropaste. Viste la necesidad y no lo hiciste.
había cosas más importantes que hacer. La religión no me lo permitía. Lucas capítulo 12 versículos 47 y 48, hablando de los diferentes castigos por las obras. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Qué Dios está pidiendo para el incrédulo? Dios está pidiendo que el incrédulo llegue al arrepentimiento, que llegue al conocimiento de Cristo Jesús para que se libre de la ira de Dios. En su incredulidad está haciendo cosas por las cuales recibirá muchos azotes. Como dije al principio, ¿quiénes de nosotros no sabíamos que Cristo murió por nuestros pecados? Aún estando sin Cristo. Me atrevo a decir que yo pienso que es menos del 10% de las personas sobre la faz de la tierra, y tal vez, ojalá esté equivocado, que no saben que Jesucristo murió por sus pecados, porque la palabra de Dios es predicada día tras día. Al siervo que sabía y no hizo, nosotros sabemos. Al siervo que sabía y no hizo representa a aquellos que conocen la voluntad de Dios y deciden no obedecer. Su desobediencia es intencional y deliberada, lo que conlleva a una mayor responsabilidad y disciplina, a un mayor castigo. El siervo que no sabía y no hizo representa a aquellos que cometen errores por falta de conocimiento o revelación, aunque sus acciones siguen mereciendo corrección. El castigo es menor porque no tuvieron la misma oportunidad de aprender. Cuando estábamos en Atlanta conocimos a una persona de descendencia africana, y esa persona había sido rechazada por toda su familia porque había aceptado a Jesucristo como su Salvador, y lo corrieron de su casa. Es más, él tenía un contrato para matarlo donde lo encontraran. Y esta persona estaba enamorada de Jesús. Lo primero que él te quería hablar cuando te conocía, te daba su nombre y conocía tu nombre, y lo siguiente era: ¿sabes que Jesucristo murió por ti? ¿Sabes que Jesús quiere una relación contigo? ¿Sabes que Jesús quiere llevarte a la gloria con Dios? O sea, él testificaba sin importar dónde estuviera y con quién estuviera. Una vez lo llevaron a visitar a Washington, en la Casa Blanca, y donde está la estatua de Abraham Lincoln. Si han visto de perdido en películas o en la televisión, donde está la estatua de Abraham Lincoln, está como una plataforma. Y él dijo: aquí hay mucha gente. Y que se sube a la plataforma de Abraham Lincoln, y ¿sabes qué comenzó a hacer? A predicar. Y comienza a decirle a las personas de Jesús y enseñándoles el camino. ¿Sabes quién llegó a callarlo? La policía. Porque el hecho de haberse subido en la plataforma donde está la estatua de Abraham Lincoln es un delito. No se lo llevaron a la cárcel ni nada así por el estilo, simplemente le dijeron que ahí no podía estar predicando. ¿Qué fue lo que le salvó? Su ignorancia, el no saber. El no saber le salvó de que se lo llevaran a la cárcel. Aunque así tuvo una
consecuencia, no le permitieron seguir hablando como estaba hablando. Y es lo que está diciéndonos aquí Jesús. Nuestra ignorancia nos vale por algo de recibir un castigo como los que sí saben están recibiendo. Porque sí sabían y prefirieron ignorar y no hacer. Y ahora, mis hermanos, yo te digo a ti, tú sí sabes. Tú sí sabes. Y si no sabías, hoy quedaste informado. Si no sabías, de hoy en adelante no puedes decir, oh, no hay excusa. Es nuestra responsabilidad avisarles a nuestros hermanos en la carne, a nuestros padres, nuestros tíos, cuñados y demás, que Cristo vive y que quiere tener una relación con ellos. Porque habrá un juicio en el cual ellos se enfrentarán al Dios del universo. Romanos capítulo 2, versículos 14 al 16, y con esto ya nos vamos. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Los secretos de los hombres. ¿Conforme a qué? Al evangelio de Cristo Jesús. No hay excusa alguna que valdrá en ese día, ni para el creyente, ni para el que no cree. No habrá excusa alguna. Este pasaje nos hace saber que todas las personas poseen un conocimiento moral innato. O sea, está diciendo, si tú no tienes conocimiento de Dios, tú no reconoces, tú rechazas a Dios. Tú rechazas a Dios abiertamente y dices, ¿sabes qué? Yo no quiero nada que ver con Dios, yo no creo en Dios, yo soy ateo y ateo de corazón. Hay cierta moralidad en ti, porque tú no te quitas tu ropa y comienzas a correr por las calles. Hay cierta moralidad en ti. Porque tú no vas y les pegas a las mujeres y abusas de los niños. Hay cierta moralidad en ti que te acusa o te ayuda a frenarte de hacer todas esas burradas. Y eso es lo que está diciendo este pasaje. Pero cuando estés ante el Rey de Reyes, Señor de Señores, ante el Dios del universo, no habrá excusa que vale. No habrá excusa que vale. Lo único que te va a valer en aquel día es ver reconocido a Jesucristo como tu Salvador, sometiendo tu voluntad a la voluntad de Él, en todo tiempo y en todo lugar. ¿Cuándo? 24 horas al día, 7 días de la semana. Esto se debe a que la conciencia humana funciona como un testimonio interno de lo que es bueno y lo que es malo. Nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo. La persona que no tiene a Jesucristo como su Salvador sabe lo que es bueno y lo que es malo. Habrá un juicio, está establecido. Jesús será el Rey. Habrá un juicio para los creyentes, habrá un juicio para los incrédulos. Y el versículo 46 nos dice, e irán estos al castigo eterno, o sea, los injustos, y los justos a la vida eterna. ¿A dónde quieres ir tú? Ojalá que a la vida eterna. Y para ir a la vida eterna, tú necesitas a Jesucristo como tu Salvador. Para ir a la vida eterna necesitas vivir bajo la protección del Espíritu Santo. O sea, Él siendo tu guía, Él siendo tu consejero. Mientras esperamos ese gran día, o sea, el día del juicio, el creyente ha de aferrarse a su fe, que es en Cristo Jesús y Cristo Jesús solamente. Y quien no cree, ha de aceptar el llamado al arrepentimiento.
El llamado al arrepentimiento le concederá esa fe que necesita para entrar en una relación con Dios mediante Cristo Jesús, donde sus pecados serán perdonados, donde recibirá una nueva vida en Cristo Jesús, un nuevo nombre en gloria, una nueva vida en Cristo donde las cosas viejas han pasado y todas han sido hechas nuevas. Jesús, estando colgado en la cruz ya para agonizar, Él dice: he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Consumado es. Y cuando dijo consumado es, entregó su espíritu, porque toda la obra de Jesucristo estaba terminada, para que tú y yo pudiésemos hacer la nuestra e ir en un camino espiritual de ahí en adelante. Y eso es una realidad hoy día todavía. Pero la decisión sigue siendo nuestra. Pongámonos de pie. Hoy tú decides con quién quieres seguir caminando. Si quieres seguir caminando con este mundo o si quieres comenzar a caminar con Cristo. O seguir caminando con Cristo, tratando de ser más fiel a su palabra, a sus mandatos, llevando a cabo lo que Él nos ha encomendado. Mi oración y mi ruego es que tú te rindas a Cristo Jesús y comiences a caminar con Él. O si ya eres creyente, que busques ser más fiel con tu Señor, más entregado en espíritu, cuerpo y alma. Padre celestial que estás en los cielos, gracias te damos por esta tu palabra que ha sido depositada en nuestros corazones. Mi Señor, te pedimos perdón por las malas actitudes, los malos pensamientos, mi Señor, y a veces las malas maneras en las cuales nos expresamos. Mi Señor, tú nos has dicho en tu palabra una y otra vez que en Cristo Jesús tenemos perdón de pecados, que en Cristo Jesús podemos obtener esa vida eterna que necesitamos para estar contigo. Señora, trabaja en cada uno de nuestros corazones. Si es que necesitamos venir en fe y arrepentimiento contigo para obtener esa vida eterna que solo hay en Cristo Jesús. O si necesitamos rededicar nuestras vidas para contigo, para el crecimiento espiritual necesario. Despídenos en paz de este lugar, mi Señor. Y gracias nuevamente por cada uno de los presentes. Ayúdanos a predicar tu palabra a diestra y siniestra para tu honra y para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.